Buenas tardes. Para mí, esta es una tarde, noche o día, que es una especie de estimulante regalo en términos espirituales y en términos emocionales. Y así tiene que ser, porque corriendo la segunda década del siglo XXI, la humanidad se ha encontrado con un drama humano, económico, social, existencial y espiritual. Y yo reflexionaba cuando se produjo este estallido de orden global, en ese encierro y un hacha amenazante de que no había manera de salir. Hice una reflexión y me trasladé a lo que los antropólogos franceses llaman el arte primero. Esos hombres que en las galerías subterráneas, y las más conocidas, La Joy y Altamira, hacían de la intimidad en las cavernas un laboratorio para hacer arte, para hacer formas figurativas, abstractas y captura del movimiento del follaje selvático y de animales. Quiere decir que la única compañía que tenían era el arte. Lo tenían en su mente, en su cerebro y en sus corazones. Y recuerdo que unas 72 horas después de que este drama nos golpeó como una realidad, el Papa Francisco anunciaba, y en Roma se anunciaba, que la gran estrella del canto lírico, Andrea Bocelli, haría un concierto en el centro de Roma dedicado a las víctimas que empezaban a sufrir los severos efectos de la pandemia del coronavirus. Para mí fue de un golpe emocionante ver aquel concierto y luego leer los reportajes en el periódico El País y en RT News sobre el impacto global, universal, que había provocado en los seres humanos este concierto. Y reflexioné de la siguiente manera: siempre, y en todos los grandes momentos de la humanidad, aún en las guerras, aún en las tragedias, el arte ha sido nuestro acompañante. Por lo tanto, para mí tiene una enorme significación este encuentro con la consagrada pintora dominicana de origen español, pero dominicana, ancestral, Amaya Salazar. Y quiero decir algo que probablemente Amaya no recuerde. Cuando mis años en la ciudad de Nueva York, que fui designado curador para el Latin American Art Center en Manhattan, la primera carta que recibí de la República Dominicana fue una carta de felicitación de Amaya Salazar. Valoro eso enormemente en lo que es mi vida personal y mi vida profesional. Quiere decir que tengo motivos para las complicidades por la militancia y alta valoración que tengo sobre su pintura, y apelé a un texto de naturaleza doctrinaria en la historia de la crítica de arte, escrito por Charles Baudelaire, el padre de la crítica de arte moderna, cuando dice: no es posible hacer buena crítica de arte si no hay una complicidad del espíritu. Y voy a leerle el texto original traducido del francés. Para ser justa, es decir, para tener su razón de ser,
La crítica de arte debe ser parcial, política, eso es, debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo que abra al máximo los horizontes. Escribía Charles Baudelaire en 1846 en el Salón de Otoño de París. Pero eso fue Charles Baudelaire ya en los inicios de la era industrial. Pero Georges Vasari, el padre de la historia del arte, el hombre que impulsó a Leonardo y a todos los artistas del Renacimiento, en su famoso libro La historia de los artistas, también asumía un compromiso de complicidades, porque la clave de la crítica de arte debe ser la honestidad y la sinceridad de la palabra, sea esta oral y escrita. Quiere decir que yo tengo razones para celebrar y acompañar a Amaya Salazar en este diálogo. Gracias, Amaya. Y qué bueno empezar el cafecito de plástica esta tarde, este día, con la consagrada pintora dominicana Amaya Salazar, un proyecto de investigación y de divulgación de la Escuela de Plástica de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Amaya, y quiero significar, al mencionar esta escuela, que para mí tiene una importancia capital dentro del entramado de la educación en materia de artes visuales en la República Dominicana, siguiendo esa antigua tradición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Artes Visuales, porque lo cierto es que la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su escuela, lo cierto es que se han convertido en el más importante laboratorio de investigación de las artes visuales y la teoría del arte en la República Dominicana. Y hoy nos ha tocado a nosotros servirle al público que sigue toda esta oferta, lo que es un banquete de información, de historia y de teoría alrededor y en torno de la obra de Amaya Salazar. Amaya, ¿qué te ha parecido todo esto? Oh, yo estoy feliz de estar aquí también, como dijiste tú, en el cafecito de plástica, con Eliosnet, un superproductor, nos está dirigiendo muy bien esta tarde y vamos a disfrutar este rato y esta conversación y a conocernos todos un poco. Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes, Amaya, que le decía hace unos minutos a la crítica de arte y curadora y cómplice en la ruta de construcción de tu carrera, Bingene Armenteros, que recuerdo tu gran activismo en un momento determinado en lo que fueron los foros internacionales feriales de arte, donde nos cruzábamos allí en todo esto. Y yo en una ocasión recuerdo, mirando una obra de tu autoría, reflexionaba y decía que tu obra es una de esas raras y curiosas conexiones que se dan en los vínculos originarios entre la crítica de arte y la pintura y la poesía, porque tu obra es esencialmente poética. Y quería preguntarte, siempre quise dialogar contigo sobre eso, y me recuerdo un poco algo que dijo en una ocasión, me decía don Pepín Corripio, que era un lector de poesía. Entre tu agenda de estudio y de recreación intelectual, ¿ha estado la poesía? No,
No, la verdad que no. Yo he sido lectora, no una gran lectora, pero sí puedo decir pero me gustan los libros como de misterio, de acción. Sí. Pero la poesía en sí no, pero ahora que dices, tal vez a la hora de llevar al cuadro, a plasmarla, ya hay otra cosa interior que la llevas por una línea más poética, más sublime, que tal vez no es la lectura la que me la trae, sino es ya de dentro para afuera. Así es. Tú sabes que una de las expresiones que Giorgio Vasari desde el Renacimiento puso a rodar en manos de la historia y la teoría del arte es la expresión fortuna crítica. La fortuna crítica es ese privilegio que pocos artistas en el mundo logran cultivar, a veces hasta de la odiosa atención de algunos de los críticos de arte con lo que le ha correspondido contemporaneizar. Y ahora, ya en tiempos tempranos, en los últimos 30 años, lo que es el ejercicio de la curaduría, mirando y pasándole revista a libros relacionados con tu obra y a libros de la historia contemporánea del arte, veo que tú has sido coronada con la fortuna crítica y que sin embargo tu personalidad individual como creadora, como artista, no haces ruidos mediáticos para hacer valer esos niveles de aprobación que con un notable soporte teórico críticos de arte como Danilo de los Santos, Janet Miller, como ese libro que tenemos acá, Mirna Guerrero, un excelente texto que he visto de María Ugarte, un texto temprano, un magnífico libro que es un viaje al interior de la obra de Amaya Salazar y a su propia carrera del escritor y jurista Fernando Casanova. La verdad que me gustó mucho ese texto. Y Amaya, te quería conectar con este viaje histórico por tu obra. ¿Cómo tú te has sentido con ese reconocimiento de los historiadores y los críticos de arte de la República Dominicana, fijando su atención hacia tu arte? Puedo decir que ahora que estamos yendo para atrás, el valor de esos críticos que sí tuve la oportunidad de conocer y buscar en mis comienzos, en todas mis exposiciones, yo me esforzaba en ir donde ellos y esperar que viesen mi obra y que me escribiesen o que me comentasen algo, porque sentía la importancia de su crítica como artista que empieza. Y de verdad increíble cómo tocaba todas las puertas necesarias para llegar donde ellos, que como principiante a veces no era tan fácil. A veces era un poquito la crítica más dura, pero creo que es buena. Así es. Porque enseña al artista joven que empieza, es necesaria. Y si uno escucha, a veces una sola palabra, un solo enfoque de la obra, hace que uno vea que es verdad, que tienen razón, y uno mismo dice, pues, trabajando todos los días, recuerda esas opiniones. Así es. Y ayudan a que el camino sea más fácil, a corregir defectos que a lo mejor uno no está viendo. O sea que yo creo que fui afortunada. Eran unos años donde uno podía acercarse a los críticos con facilidad y me abrieron sus puertas, escribieron de mí. Así es. Y fueron críticas, la verdad, muy valiosas para mí. Consejo, tú mismo pasabas, me visitabas. Así es. Y ya digo, a lo mejor no era gran cosa, pero a veces era una frase, una objeción, un detalle de algo, un acento que el crítico veía sobre una obra que yo a lo mejor no había visto. Así es. Guiaba. Yo recuerdo en una ocasión dictando una conferencia en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico,
con un grupo de jóvenes y profesores allí, que yo hablé de un ejercicio teórico que había hecho en esos días sobre la circularidad del arte. De manera errática, incluso muchos críticos creen en la horizontalidad o la verticalidad del comportamiento del arte en la historia. Nada más falso. El arte es circular. El arte es una nutrición dinámica, dialéctica y permanente de lo que ha acontecido en la historia a lo largo, no de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia del planeta mismo. Por más vuelta que demos, alguna conexión, visible o invisible, la vamos a encontrar. Siempre recuerdo y conecto eso con una entrevista que hice en Miami a Fernando Botero y que terminó con la publicación de un libro donde él estaba muy molesto y estábamos tomando un vino muy bueno y yo le decía, pero maestro, yo lo siento tan incómodo. Y era que él en Ocean Avenue en Miami, ese sábado, un sábado inmediatamente después, inauguraba su mega exposición de esculturas que ya habían estado en los Campos Elíseos de París y en la Quinta Avenida de Nueva York. Y el periódico de ese día decía en primera plana, mañana las gordas de Boteros invadirán la ciudad de Miami. Y el hombre estaba rabioso. Y entonces él me dijo, pero es que yo no pinto gordas. Yo soy un hombre que dediqué mi vida y consagré mis años de formación para estudiar a los grandes maestros del Renacimiento y del 480. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, no obstante ser un gran admirador de la obra de Fernando Botero, esa clave yo no la conocía. Y vengo acá para hablarle al público y hablarle a la misma Amaya, que en mis tantos años de mirada, de lectura y de deconstrucción de la obra de Amaya, de tu obra, he descubierto un vínculo emocional, sentimental e intelectual con los artistas del Gran Renacimiento. Sobre todo con la espectrología de luz, esa luz que ellos crearon y convirtieron la luz natural en luz artificial. Pero además, en ese laboratorio de luz que se da ya en el barroco, el más grande barroco que se da con el Greco, ese plateresco del Greco, esa descomposición del prisma en el Greco, ese apastelamiento del color en el Greco, yo lo veo y lo siento en Amaya Salazar. Y recuerdo en el Prado, mirando una exposición, el Greco y sus discípulos, llegando hasta Jackson Pollock, una memorable exposición, que te recordé ahí en el Prado. ¿Has estudiado la obra del Greco con intención de exploración técnica, científica y estética? La verdad que no. El Greco pues es uno de los artistas que uno cuando va a los museos en España, o sea, es inevitable ver la grandiosidad de él. Y entonces yo creo que cuando se comienza uno absorbe mucho. Si uno tiene la oportunidad de ver otros artistas, tanto en libros como en poder visitar los museos, galerías, todo, o sea, si uno ve cosas que a uno le impactan en su momento y uno va por ese camino, yo creo que de alguna manera queda grabado y a la larga va saliendo, se recopila todos esos efectos y luego como artista pues uno va sacando un poquito el sello personal. Así es. La luz ha sido muy importante en mí. Yo creo que no tanto el Greco, pero si crees Rembrandt, yo lo visitaba mucho en el Prado cuando estuve. Esa luz increíble de eso, todos los cuadros. ¿Y si pasamos de Rembrandt a los fusilamientos de Goya? Y Goya. Sí, eran como dos artistas que a mí me impactaban mucho al principio.
Y yo creo que luego todos los artistas absorbemos, tanto aquí en las exposiciones cuando yo venía en los 80, comienzos de 80, los finales del 70, había unas exposiciones muy importantes. Así es. Y bueno, muchísimos artistas, todos que tenían sus características especiales y uno los absorbe, se quedan grabados. Así es. El siglo XIX apenas, finales del siglo XIX apenas nos permitió documentar y visualizar a una gran mujer entre los impresionistas, que es Mary Cassatt. Mary Cassatt asumió los colores apastelados y asumió la luz como su recurso más inmediato. Hemos sido, el mundo intelectual y los historiadores, hemos sido injustos con las mujeres en la historia del arte. Obviamente, en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, hasta la mitad del XVIII, la mujer no era parte del hacer creativo en las artes. Pero ya con Mary Cassatt se despierta esa presencia de la mujer. Sin embargo, ya en el siglo XX, Georgia O'Keeffe nos asalta con su erotismo, con su visión avanzada de la naturaleza. ¿En qué medida te sentiste cómoda estudiando a Georgia O'Keeffe? No, impresionante ver todos esos flores, paisajes que ella hacía como tan personal, tan único en ella, y llegar a la cima donde llegó en ese momento, unos años, sí, como dices, la mujer no era tan reconocida, así como artista, ella fue como una de las pioneras y que abrió un mundo para las otras artistas que venimos detrás. Cuando se estudia el mercado de arte, uno de los factores y fenómenos que se analizan en las mesas de trabajo, en las mesas donde se planifica con frialdad qué hacer con determinados productos, porque ya cuando se habla del mercado nos olvidamos de las obras de arte, nos olvidamos del artista y ya hablamos de marca, hablamos de productos. Siempre se analiza, que muchos artistas no lo saben, pero yo se lo quiero decir a profesores y estudiantes. Las planificaciones y los diseños de estrategia de mercado le dan mucha importancia a lo que es los procesos de evolución y comportamiento de la carrera de un artista y lo que son las fenomenologías de conexión psicológica del producto creado con el público. Es decir, eminentemente psicológica. Dentro de ese comportamiento, y voy a poner un ejemplo muy conocido, está el caso de Amadeo Modigliani. Picasso fue tan avasallante que Modigliani terminó arrastrándose por las calles de París con poco dinero porque Picasso lo absorbía todo. Sin embargo, al taller de Modigliani, los clientes iban a su taller en la intimidad de esa conexión emocional y psicológica de simpatía o empatía con su obra y compraban sus obras. Algo que no pudo cultivar Vincent Van Gogh en sus momentos de mejor producción. Tu obra, por esa personalidad intimista que es un sello en tu obra, esa naturaleza mística y ese canon de espiritualidad que transmite en el espectador, crea una línea simpática entre el objeto y el que mira tu obra, y por lo tanto despierta en su psiquis el impulso de la posesión. El impulso de la posesión no quiere decir que vaya a comprarla, sino que despierta el deseo de tenerla consigo.
Y eso es lo que produce determinados nichos y fenómenos de mercado que otros artistas, por ese fenómeno que generalmente no se habla, porque se maneja mucho en los laboratorios de las casas de subastas, de los grandes museos, es muy importante para identificar los niveles de demanda que desde que yo tenga conocimiento ha tenido tu obra en la sociedad y en el sistema de mercado en la República Dominicana. ¿Tú estás consciente de eso? La verdad que no lo sé. Sí, doy gracias a Dios porque mi obra llega a la gente, o sea, es aceptada desde el principio. He tenido buena aceptación entre el público, los críticos, y eso también es una gran fuerza motora para seguir en el arte. O sea, eso son retos que van surgiendo. O sea, si gusta, yo tengo que seguir, yo tengo que superar, yo tengo que llegar a ese final artista que yo creo que todos los que estamos en esto queremos. Y estoy agradecida de que sí tiene una aceptación, pero yo creo que muchos artistas lo hacemos no esperando tanto el final. Claro, es una ayuda, si no a lo mejor uno lo deja, pero primero el artista trabaja para uno. Así es. Entonces cuando uno ya tiene esa convicción y logró lo que quería en ese momento y que luego llegue al punto final que es el espectador, tanto para apreciar, alabarla, criticarla o que le llegue algún sentimiento, pues ya como artista es importante. Qué bueno escucharte hablar de esa manera. Y quiero decirle al público, quiero decirle a los estudiantes, porque este cafecito es una especie de diálogo en forma de cátedra para el aula abierta, porque esta escuela de arte de la UAS tenemos que mantenerla viva, su llama activa, y aprovecho para hacer un llamado a las demás academias, al público, a padres, a hermanos, a tíos de todo el territorio de la República Dominicana y hasta de la diáspora también, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su Facultad de Arte tiene una escuela que ha formado artistas de grandes trayectorias. Yo quiero decirles que el sueño, el fin último de un artista es encontrar su personalidad propia en su proceso de creación y de producción. Y le voy a dar una estadística que podría parecer arbitraria, pero ustedes hagan el ejercicio. En un aula de cualquier escuela de bellas artes en el mundo, sea en Moscú, sea en Nueva York o sea en México, se pueden matricular 40 estudiantes. De esos 40 estudiantes, las estadísticas arrojan que se pueden graduar 20, y es mucho. Y de esos 40, por lo menos 1% importante es de gente con talento y con sensibilidad, probada. Pero finalmente, al solemne acto de graduación, Amaya, vamos a ver a 7. Pero de esos 7, profesor Eliotnet, en esa carrera intemporal, porque la carrera de ustedes, los artistas, es totalmente intemporal, terminarán haciendo carrera profesional en el arte 5. Y ocuparán posiciones en los diarios, catálogos, exposiciones, textos críticos. ¿Sabe cuánto terminan posicionándose? 2 o 3. Y algunos de esos 3 terminan desgastándose en el camino. Para llegar a la estatura de aprobación
de reconocimiento, de posicionamiento de un artista como tú, Amaya, es porque hay una convicción interior de que se ha encontrado lo que se llama la personalidad artística propia y un lenguaje propio, que quiere decir que al momento de hablar, al momento de proyectar, al momento de presentar, es como si estuviésemos mirando a Nureyev en la escena. Es como si estuviésemos mirando a Jackson Pollock en la escena del arte moderno. Entonces, no es una casualidad. Es una sumatoria multifactorial que permite que en el momento en que el público, aún el menos formado en la lectura del arte, cuando ve a una Amaya Salazar, le golpea. Es como si miramos a un Leonora Carrington o un Remedios Varo. Está el sello personal de Amaya Salazar que lo da. ¿Qué lo da? Lo da esa administración de la poesía a través de la luz. Lo da esa administración del sentido místico a través de rostros ocultos. Lo da esa celebración de la familia a través de la sociología, de la asociación de elementos femeninos y de la maternidad. Lo da esa administración de una paleta cromática apastelada, mediante el recurso tan antiguo como es el frottage y el fumage, eso que los artistas del 400 convirtieron en ciencia para las artes, para la pintura de manera específica. Entonces, eso no hay manera de evitar que usted no se convierta en un sujeto de atención. Pero además, a mí me gusta hablar, y valoro mucho, Amaya, lo que siempre he identificado como un artista integral. ¿Qué es un artista integral? Un artista integral es aquel, como Amaya, que domina todos los resortes de la construcción de los sujetos y fenómenos visuales. En este caso, la pintura y la escultura. Pero yo quiero decir esta tarde, y con esto cierro por mi parte para escuchar a Amaya, he pasado mi vida estudiando el dibujo. Hasta el punto que fui director del Museo del Dibujo Contemporáneo, y tú eres una gran dibujante. Y yo quiero decirte que de la misma manera que es tan reconocida, popular en lo mejor dicho de la proyección de tu pintura y de tu escultura, tu dibujo, con una fuerza mística tremenda que me recuerda a los grandes dibujantes de la clasicidad y de la contemporaneidad y de la modernidad, lo consideres en este diálogo una invitación para que Vinguene nos permita a todos que en algún momento podamos tener una exposición de dibujos y esculturas de Amaya Salazar. Bueno, pues ante estas palabras también, Abil, bueno, siempre lo he sabido de ti, como la cercanía que yo creo que ha habido alrededor de mi obra contigo. Y la verdad que el dibujo es, no sé si ha sido descuidado a veces entre la enseñanza en unos años hacia los artistas, y para mí es algo tan importante, vital, porque
puede el artista decir, yo no quiero un dibujo tradicional, yo no quiero conocimiento de lo humano, de la figura humana, yo soy abstracto, pero esa base la puede ignorar si se quiere ir por una tendencia donde no exista el dibujo, pero es algo que nutre al artista, que conoce. El dibujo enseña tantísimo, o sea, así es. Y además es relajante. Así es. Porque para mí, cuando yo tengo momentos que hago, empezar un color, el color es demanda y es el final, y ya ahí hay que estar, yo tengo que estar como preparada cuando voy a pintar, o sea, hay que tener con la fuerza. El dibujo no importa la hora del día. Así es. El dibujo, lo que sea, es una prueba para uno mismo, un camino para hacer algo mejor. Así es. O sea que yo creo que todos los artistas deberían de tener, todos los estudiantes, no descartarlo. Recuerdo que una vez Pras Ventos me dijo que él, cuando sus momentos áridos o que no sabía, que él mismo, o sea, él me dijo, yo todavía no estaba en ese camino tan seguro, él lo que hacía era dibujar. Así es. De hecho, el propio Picasso decía, para descansar, estoy dibujando. Pues sí, y después con el tiempo yo misma he visto en mí que es eso, el dibujo es una calma. Así en el medio de los momentos más secos o algo, entonces te va llevando a otro camino. Bueno, pues finalmente vamos a conquistar a Benguene para que hagamos ese proyecto. Me gustó la idea, sí, yo creo que eso va a venir. Bueno. Elioner, fuera de cámara, como se dice en producción, y uno va aprendiendo poco a poco, hablábamos sobre el tema de si se puede vivir del arte o no. Y no solo que se puede vivir del arte, sino que el arte es poder. Y nació para ejercer el poder. Nació como un instrumento de poder. Y tanto Platón como Aristóteles, en su teoría sobre la belleza, lo primero que hicieron fue reafirmar de cómo la belleza es un sujeto de seducción en el alma interior de quien mira el arte. Y el más importante esteta del siglo XX, Umberto Eco, con una hipótesis concluyente, habla, cuando se refiere en 2 tomos, al arte de la el arte de la fealdad y el arte de la belleza, que dice que ambos se conjugan. Se puede crear una obra deslumbrantemente bella, como lo hacía Goya, o como lo hizo Picasso en el Guernica, y una obra deslumbrantemente hermosa, como la hemos conocido en el Renacimiento. Quiere decir que el arte no tiene frontera para su lectura y asimilación. Y ahí es donde entra el consumo y posesión del arte. Quiere decir que en todas las épocas del proceso de evolución de la humanidad, los seres humanos hemos querido contar con la compañía del arte. Por eso existe el coleccionismo, por eso existen las academias, por eso es decir, el artista es un profesional, porque el artista dejó de ser profesional cuando en el pre-renacimiento era apenas un artesano. Entonces sí, yo los exhorto a estudiar arte desde la perspectiva de profesionales del arte con un horario. Y quiero hacer 3 anécdotas a propósito de vivir del arte. La primera es la que me comentaba en una ocasión en Nueva York Fernando Botero. Decía, en el distrito de los artistas latinoamericanos en Nueva York, que en esa época vivían, qué sé yo, unos 25 artistas que trascendieron enormemente a nivel internacional, incluyendo a Botero. Él decía que una tía lo llamó un día porque se vendió un cuadro en $300,000 y le dijo, mira Fernando, es el momento para tú comprarme mi casa. Y le dijo, pero tía, yo vendí ese cuadro hace 20 años en $22. Yo no tengo un centavo de ese cuadro. Y también recuerdo, y obviamente las obras de Botero se venden en millones de dólares.
Pero también recuerdo una anécdota del maestro Guillo Pérez, que estando con Eligio Pichardo en la famosa cafetera del Conde, Eligio lo invitó a llevar 2 cuadros, porque ahí iban muchos turistas y todo eso, ¿no? Y a un día lo mandan a buscar urgente de la cafetera que baje, ¿verdad? Porque unos extranjeros habían comprado los 2 cuadros y le pagaron 20 pesos. Dice, me contaba Guillo Pérez que él estaba tan asustado con esos 20 pesos que iba caminando por todo el Conde y mirando para atrás porque pensaba que lo iban a meter preso. Entonces, se puede vivir del arte, se puede vivir del arte y se puede vivir del arte dignamente, pero para eso se necesita disciplina férrea, pasión, compromiso y profesionalidad, y eso con la sensibilidad agregada se traduce en oficio para vivir. ¿Y quién mejor que la propia Maya para decirnos y decirles a ustedes que ella, que ha vivido del arte muy dignamente, puede hacer una reflexión al respecto? A ver. Bueno, a ver, yo creo que lo has dicho todo, pero es verdad, el arte disciplina, mucha dedicación, y hay que quererlo, o sea, uno tiene que, o sea, se vive porque al final siempre hay alguien que se fija en lo de uno, se fija en lo de cada artista, todo el público, todos tienen sus personas que son seguidores, empiezan de a poquito y luego se va ampliando los círculos, pero claro, eso no es rápido, pero si se trabaja y se mantiene, ese público crece y admira y va llegando más lejos. Van más exposiciones, puede una colectiva aquí, otra afuera. Esta tertulia, este cafecito de plástica es una oportunidad para los artistas, porque si no también quedan en el olvido. Por ejemplo, yo que ya tengo muchos años, uno trabaja solo, estos son grandes oportunidades de poderle llegar a la gente joven, a otro público que a lo mejor ni nos conoce. Así es. Y te dan la oportunidad de que tu voz esté ahí, y que escuchen consejos o se fijen en lo que uno hace. Así es. Entonces yo creo que el artista que empieza, primero, mucho trabajo, como todo, en todas las profesiones, para salir adelante hay que dedicarle tiempo sin mirar el esfuerzo, o sea, el trabajo de artista sí creo que es un poco solitario, tal vez. Recuerdo un artista que visité yo en Albuquerque porque me gustaba su obra, Arthur Sussman. Era medio abstracto, pero tenía una luz blanca impresionante. Lo fui a conocer y me dijo, para ser artista hay que saber estar solo. Así es. Yo creo que es verdad. Yo disfruto la soledad, creo que mi arte crece en ese entorno. Y todas las horas son pocas, la verdad. O sea, siempre el arte enseña una pincelada, a veces un día te enseña algo, una línea te lleva a un paso, o sea, el arte siempre está enseñando el trabajo. O sea, que yo les exhorto a los jóvenes que trabajen mucho, que se dediquen, que no se, como se diga, tiren la toalla, no, que busquen otro camino, que dibujen y que insistan, que borren y que vuelvan. Qué bueno, qué bueno. Amaya, partiendo de que la realidad es que este cafecito es una de las tantas herramientas de divulgación, de estudio y de investigación que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Facultad de Arte, tiene para conectar con miles de personas, infinito, porque no sabemos quiénes están detrás de allí. Sin embargo, en términos estratégicos, está focalizado como un instrumento académico, esencialmente académico, de la más alta universidad, academia de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y si partimos de que tu dibujo tiene autonomía en su definición lineal,
y que tiene una presencia compleja, pero muy compleja en tu pintura, porque es un dibujo que está ahí, omnipresente, pero es un dibujo desfronterizado, no define ni volúmenes ni masa. ¿Qué tú le dices a profesores, y menciono mucho a los profesores, porque a veces hay que alarle las orejas a los profesores, a profesores y estudiantes, sobre la importancia capital del dibujo en los procesos técnicos y estilísticos de definición de una obra de arte, o de tu obra de arte? Yo, el dibujo es clave. Permítanme, por favor, pasarle su papel. Esto, ¿podemos brindar? Salud. Este es un café histórico. Nada más hace falta la greca. Qué bueno. Pues yo invito, animo a todo el estudiante de arte que el dibujo no lo deje. Es más árido al principio porque es difícil encontrar proporciones o las líneas no son lo que uno quiere, pero creo que es lo que más enriquece un trabajo. No importa el final de la obra plástica que vaya a tener esa persona, ese artista, el dibujo va a estar como ya sembrado en él y luego puede coger el camino que quiera, pero es muy importante, y creo que los profesores deberían insistir mucho en que el joven, a lo mejor no blanco y negro, pero más simple, a lo mejor no se ve tanto la fuerza en un principio, entonces motivarlos a que sigan, que lo terminen, que le den fuerza, lo que sea, mil caminos. Así es, qué bueno, ya escucharon ustedes, y quiero hacer una reflexión. Yo recuerdo, hará unos 30 años, escribí en el Listín Diario un texto que llamé El dibujo, arquitectura y filosofía de la forma. Eran aquellos años en que una mujer muy especial, Mildred Garaguate, me asumió en la complicidad para la recuperación del dibujo en la República Dominicana, porque teníamos la preocupación de que ya de las bienales nacionales, y tú recordarás ese periodo crítico, estaba desapareciendo el dibujo, algo que nos acongojaba a todos, y ya en la Escuela de Bellas Artes ya el dibujo no tenía ese valor doctrinario que la vieja escuela venía formando a nuestros artistas. Pues devino eso en una gran campaña que Mildred asumió, que terminó, como todos sabemos, en el culmen de la Bienal, el Salón de Dibujo y el Museo del Dibujo Contemporáneo. Y yo escribí ese artículo, y recuerdo que no hace mucho tiempo, quizás 3 años, estando en el Metropolitan Museum mirando una exposición que tenía que ver, que es la colección Lehmans de Nueva York de dibujos que le había donado en vida el gran coleccionista Lehman, fundador de Lehman College, una academia de alto nivel de Nueva York, extensión a su vez de su galería de cristal del Metropolitan Museum. Y ahí hice contacto con unos dibujos que me llegaron al alma. Y es porque el dibujo es una especie de multiplicación de latidos que, por la naturaleza psicobiológica de ustedes, los artistas, cuando el artista hace el trazo de mano alzada, no hay un punto de intermediación, no hay un instrumento de intermediación, porque el grafito o la crayola o esto es una comunicación directa cerebro, corazón y trazo. Entonces, por eso yo valoro mucho el dibujo y reconozco mucho en la construcción estilística y arquitectónica de tu obra ese dibujo desfronterizado
que el común de la mirada a veces se le escapa. Así es. Para mí el dibujo, utilizo yo mucho el carboncillo. Sí, el carboncillo. Esa fluidez que da que no lo mencioné, pero lo mencionaste. Sí. Esa es la importancia del diálogo. Es increíble, o sea, da un trazo ágil, rápido, que Así no se logra a lo mejor con un pincel ni nada de eso. Amaya, de tus exposiciones, digamos, a lo largo de tantos años de oficio y de ejercicio, ¿cuál de esas exposiciones, como decía Luciano Pavarotti, es la que más te ha acelerado el corazón? Porque quiero decirle a los artistas, a los estudiantes específicamente, que ustedes la ven así, toda una estrella de las artes dominicanos, pero los pintores, los artistas plásticos y visuales, también como los cantantes de ópera, los cantantes de rock y todo el que sube escena, y los escritores también. Pues hay un momento, por ejemplo, cuando yo voy a dictar una conferencia, que hay unos 3 minutos que son sobrecogedores. Y Pavarotti decía que no había momento en su vida, cuando él subía a escena, en que el corazón no le diera esos primeros 25 latidos. Esos primeros 25 latidos en una de estas exposiciones, ¿cuándo se multiplicaron? ¿Cuándo se hicieron más a los normales? Pues yo creo que todas son, la verdad, se trabaja tanto para presentar una exposición. Al principio era una anual prácticamente, luego ya fui más esporádica, y porque es tanto el esfuerzo que cuando uno llega a ese día ya lo que quiere es que lo ve todo montado, todos los problemas se supone que están resueltos y ya viene como la calma y está en manos del público, de la gente, del otro, del receptor, que aprecie, entienda el trabajo, el esfuerzo que uno realizó para la exposición. Todas las exposiciones son fuertes, pero de todas se aprende. Así es. Yo creo que la vida para mí enseña tanto que, o sea, hay que aprender, hay que estar atenta a todas esas muestras que tenemos. Amaya, te voy a hacer una pregunta de taller y de vida. En la carrera de todo artista hay momentos de profunda significación emocional y existencial que son como esa palanca de estímulo que uno encuentra para los críticos de arte, para los que hemos ejercido la cátedra en teoría e historia del arte. Siempre insistimos en la necesidad de pedagogía familiar, de estar al lado del artista, porque no es que el artista sea un ser humano especial, aunque yo sí lo creo en mi convicción más íntima, porque creo que de la misma manera que un científico llega a unos niveles de formación en ingeniería y física cuántica para convertirse en ingeniero en astronomía y asaltar el espacio, y un artista es capaz de tomar el primer pasaje bíblico del Génesis y transmutar esa palabra tan especial que es la creación, así como se da en el científico, así como se da en el gran deportista que hace hazañas en carreras que son mágicas. El artista es un portador de dones, pero esos dones en el arte, sobre todo en las artes plásticas y visuales, la historia nos ha demostrado, en la psicología del arte, que son más difíciles, porque no necesariamente quienes están en nuestros entornos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, son sujetos de aprobación. Y ahí entra la palabra amor. ¿De dónde tú encontraste esos primeros capítulos de amor y de atención a tu obra que sirvieran de palanca de estímulo para ver a la Amaya que vemos hoy? Bueno, sí puedo decir de mi familia, la verdad fueron muy apoyadores. Yo empecé esto como nada, o sea, como clases de entretenimiento, de hobby, hasta que sentí que tenía que seguir. Y cuando tomé la decisión,
voy a dedicarme, esto va a ser mi futuro. Mi familia toda me apoyó, o sea, estuvo ahí siempre para mí. Y hoy tengo la suerte de que tengo a mi sobrina Bingene, que es la que... La arquitecta. Sí, la que me abre caminos, Así me motiva, siempre está muy crítica de mi obra. Así y es. además me ayuda muchísimo. O sea, Así es. Amaya, finalmente, y estoy adelantándome quizás a ir cerrando, no puede faltar de este diálogo con nosotros un mensaje. No cerrando a la manera de como hacen cierre los que dialogan sobre espectáculo y estas cosas. No es que tengo nada contra el espectáculo, todo lo contrario, valoro mucho la industria del espectáculo y del entretenimiento, pero estamos hablando de una Amaya Salazar que está comprometiendo su voz, su experiencia personal y profesional en un momento sombrío para la humanidad. La era de la pandemia, del coronavirus, algo más de 1 millón de muertos en todo el mundo. ¿Cómo tú sientes en tu corazón, en tu conciencia, en tu ser interior, que debería ser el rol del arte en este momento de incertidumbre para la humanidad? yo creo que el arte es vital, porque pues la prueba está la parte esta de lo virtual que tenemos hoy en día, cómo enriquece y acompaña a las personas, pudiendo llegar virtual a todos esos museos, a todas estas entrevistas. Porque si no tuviésemos esos momentos donde podemos ver tanta maravilla, yo creo que este confinamiento que hemos tenido hubiese sido más duro. El poder saber que podemos ver las obras del Vaticano o escuchar a las personas hablar de arte motiva, y al artista yo creo que lo que tiene que decir, no me voy a detener, es un momento muy difícil porque están muchas puertas cerradas y qué camino va a seguir un artista, pero uno no detenerse, uno decir, seguir en lo que hace, seguir acumulando tal vez. Pero siempre habrá, cuando se abran de nuevo los caminos, esa obra va a salir y va a estar ahí y va a decir, fue en este momento que yo creé esta obra, o en el proceso transmitirlas a los amigos y decir, mire, estoy haciendo esto, este es mi camino. Yo creo que un momento difícil, pero que no nos podemos detener ni asustar. Así es. Hay que seguir. Seguir adelante. Seguir adelante. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias a la Escuela de Artes Plásticas de esta universidad, gracias a la Facultad de Arte y gracias a ese formidable equipo de producción del Cafecito, porque la verdad que un público infinito, que no sabemos hasta dónde va a llegar, nos ha permitido a Maya y a mí hablar con ustedes en un momento muy especial. Muchísimas gracias.